Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de estas confidencias a través de la radio en Génesis 98.1. Soy Coranelda González. Vamos a estar contigo por espacio de 60 minutos con un tremendo programa que yo ya de verdad estoy, fascinada con él y con mi invitada, con lo que hemos platicado fuera del aire. Hoy vamos a hablar de los duelos invisibles. Yo no les había contado esto al aire en Génesis, pero actualmente estoy llevando un diplomado en tanatología y de verdad yo no sé lo que está pasando en mí en esta transformación de tratar de entender la muerte, que además es lo que todos mayormente, evidentemente, todos tenemos seguro una vez que nacemos, ¿no? La muerte. Pero los duelos no solamente se dan por la muerte, se dan también a raíz de distintas pérdidas que el ser humano va teniendo en su vida. Y hoy vamos a hablar de un tipo de duelo para que todos lo podamos comprender mejor, ¿no? Los duelos invisibles. Hay muchos duelos que son precisamente eso, los que no se ven, pero que sí agotan. Son esas pérdidas silenciosas que no siempre tienen lágrimas ni rituales, ni despedidas formales. A veces ni siquiera se reconocen como duelos. Sin embargo, su carga se acumula y el cuerpo lo sabe. Lo siente. Por eso con frecuencia escuchamos o decimos frases como no sé por qué me siento tan cansado, como que todo me cuesta, como que hoy no me puedo levantar, me siento agotado y no encuentras una razón aparente. Hoy vamos a platicar de este tema con la licenciada Ivonne Hernández. Ella es Master Coach en PNL, es también licenciada en nutrición y sobre todo me encanta este tema porque ella es autora de un libro que se llama Trascender, un soldado en las pruebas de la vida. Y hoy me va a platicar precisamente su experiencia de cara con la muerte y lo que la lleva a ella a sumergirse en este camino también de la tanatología y aprender y conocer y hoy compartir con los demás sobre el duelo. Bienvenida, Ivonne, gracias por estar con nosotros. Ay, muchísimas gracias, Cora, de verdad es un honor, un privilegio estar aquí. Ya por fin te conozco, nada más te escuchaba en el radio, entonces un honor estar aquí compartiendo este tema que aparte de ser muy importante, creo que es muy necesario, ¿sabes? Sí. Muy necesario, porque hay, bien dijiste, muchos duelos, tal cual la palabra, son invisibles. Es una secuela y no lo alcanzamos a ver. Entonces, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, ahorita lo vamos a desmitificar, sí, ¿no? Completamente, muy bien. Porque a veces no entendemos y te juro que por ignorancia a veces también actuamos de otra manera o no entendemos y yo casi creo que me metí a este diplomado de tanatología, a lo mejor inconscientemente por un duelo no superado, porque dicen que es muy difícil, ¿no? Superar la muerte de uno de los seres más amados en tu vida, que es un papá, una mamá, no se diga de un hijo, ¿no? Entonces vas y continúas porque tienes hijos, porque la vida sigue, porque hay que honrar la vida de esa manera y continuar, pero el dolor sigue estando ahí y a veces lo acallas y quieres entender de una mejor manera la muerte. Que me encantaría que tú contaras esta historia porque justo es lo que a ti te lleva a aprender más a fondo de este tema, Ivonne. Así es, mira, primero dijiste una palabra muy interesante. Después de una gran pérdida, voy a enfocarme ahorita a la muerte, porque hay muchas pérdidas, pero ahorita me voy a enfocar a la muerte. Y dijiste, hay que continuar, la vida continúa y hay que continuar. Y esa frase la tenemos repetida. Entonces, es un duelo es un dolor, obviamente, pero es un dolor de ese desprendimiento y dependiendo de cuál sea la pérdida que tuviste de tu ser querido, en mi caso, de que yo hablo en el libro, es de mis padres. Yo hablo de la muerte de mis padres. Y esto sucedió, la muerte de mamá hace 18 años, la muerte de mi papá hace 11 años. Mueren de cáncer los dos. Mi mamá muere de cáncer de mama con metástasis en pulmón. Y mi papá muere de cáncer de próstata con metástasis en huesos. Y ambas muertes muy sufridas. La de mi mamá muy rápida. En 6 meses ocurrió la metástasis y en 6 meses yo no estaba preparada para eso, Cora. Bueno, creo que nadie. Creo que nadie estamos preparados. Son de esas pérdidas que no quieres pasar nunca en la vida, que no quieres que nadie la atraviese porque son de las más dolorosas. Pero sin embargo te puedo decir que mira, por alguna razón la vida me ha puesto cerca de personas que han fallecido, que no solamente fueron mis padres. Después del fallecimiento de mis padres, un sobrino muy querido que yo lo adopté como hijo, que muere de leucemia a los 11 años, y tuve el honor y el privilegio de cuidarlo y de atenderlo, que para mí fue como un hijo, te digo. Y luego la muerte de un tío, de otra tía. Me di cuenta de algo que yo no sabía en mí,
que para mí era como muy necesario y sencillo, te voy a poner entre comillas, despedirlos. O sea, es que yo decía, es como nacer. Entonces, y esto de forma inconsciente, porque nadie me lo había dicho. Yo solamente tenía mi creencia, obviamente, de mi creencia en Dios y de lo que me había enseñado mi madre, de amar a Dios y toda la espiritualidad. Esto sin la preparación. Sin la preparación de la que ahora te hablo. Esto fue cuando recién mueren mis padres. Pero me voy dando cuenta que fue como que una... Ay, perdón, ya toqué el micrófono. Que fue como una secuencia de muertes, fueron seguidas. Y entonces yo decía, pues hay que despedirlos con honores. O sea, ¿cómo van a pasar solitos? Decía yo, sí, cuando van a nacer, está el médico, están las enfermeras, te reciben en la otra vida. Y dije, ¿y cuando trascienden? ¿Y cuando mueren? ¿No hay quien los despida o qué? Entonces yo me ponía al lado de ellos y entonces ellos ya estaban en su agonía, ya estaban inconscientes y yo a mi forma me ponía a orar a como yo pudiera. Y yo me podía hablar con su alma, me ponía a hablar con Dios, con Jesús, con la Virgen, con lo que yo creía. Te nacía y ni tú sabías cómo ni por qué, pero lo estabas haciendo. Pero yo lo estaba haciendo. En ese momento. Sabes que me daba una paz. Y entonces tuve el honor, o sea, te lo digo porque para mí es una bendición. Porque yo decía, cuando mi mamá muera, yo quiero estar ahí, no me lo quiero perder. Y cuando mi papá muera, también lo pedí, dije yo, no me lo quiero perder. Dije, no quiero estar dormida. Y no mayormente la gente, ¿estás de acuerdo que no quiero estar ahí? Exacto. Cuando eso pasa, yo quiero recordarlo mejor bien, yo no quiero verlo así, yo no quiero verla sufrir, que le duele, no sé qué, porque me voy a traumar. Y con ese cuadro en mi mente y en mi imagen, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a nuestro dolor, no al dolor de ellos. A veces decimos, no quiero verlo sufrir. A ver, ya ahorita te lo digo con otro tono, o sea, con todo lo que he aprendido. No es que nos duela, sí nos duele sufrir, verlo sufrir, pero nos duele sufrir más nosotros. Es el dolor que tenemos. Pero cuando haces a un lado tu dolor y cuando por amor a la persona tú la despides, te queda una paz. Que precisamente por eso es que yo escribí el libro, porque yo lo escribí, te decía ahorita tras bambalinas, yo lo escribí en inicio para mis hijos, para decir que no se nos olvide algo tan fuerte, algo tan doloroso para todos. O sea, te estoy diciendo que mis hijos tenían, voy a hablar de mi hija porque con ella cierro el libro. Ajá. Pero en esto ella me pide, quiero despedirme de mi abuelita. Entonces, para un niño, ¿cómo le explicas? Tuve la bendición de poderlo hacer y la cuestión es vivirlo, atreverse a vivir y a pasar el dolor. Y al final, antes nos mandan una pausa comercial, Ivonne, pero al final es eso, lo que acabas de decir en síntesis es honrar la vida de esa persona que hoy trasciende, porque al final la muerte es eso, es la graduación de la vida. ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de este tema. Hoy estamos y vamos a empezar ya a tocar el tema de los duelos invisibles con Ivonne Hernández. Regresamos con más en Génesis 98.1. No le cambies. Estamos de regreso con más de estas confidencias esta noche a través de la radio en el 98.1 y en plataformas digitales también, gracias a quienes nos están viendo. Y si van sintonizando, lleguen a casa, descarguen el video en redes sociales, también está en YouTube, en Facebook, para que puedan ver y conocer también a nuestra invitada y sobre todo entender el origen de este programa. Quien va sintonizando ahorita apenas, ¿verdad? Ahí, que vayan al inicio, a la raíz, porque hoy estamos hablando de los duelos invisibles y hablábamos de lo que lleva a nuestra invitada, la escritora también Ivonne Hernández, a sumergirse en este tema. Hay muchos duelos que no se ven, pero que agotan, que era lo que decíamos al inicio del programa, Ivonne. ¿Qué es un duelo invisible? Mira, voy a dar la secuencia de lo que estaba hablando del libro y de la muerte de mis padres. El duelo visible es ese momento de desgarre, es ese desprendimiento. Cuando acabas de perder a tu ser querido, cuando acabas de perder tu trabajo, cuando te acabas de cambiar de ciudad, cuando hay un cambio, una ruptura de algo que estabas acostumbrado a hacer y de repente, pum, se rompe y ya no está. Ese es el duelo visible. Es lo que yo puedo ver, lo que todo mundo ve. Y entonces... Que ya no está. Y de repente ya no está. Es cuando la gente se acerca contigo, a veces no sabe qué decir, a veces nada más te abraza, a veces te voltea a ver y tiene la mirada de, ay, pobrecito, mira lo que le pasó. Es visible, todo el mundo lo ve. La persona que lo está viviendo está con su dolor, con su pérdida y se permite vivirlo. Pero al paso del tiempo,
Voy a recalcar algo aquí. El tiempo por sí solo no hace nada, porque la gente tiende a decir, el tiempo todo lo cura. El tiempo todo lo cura. Deja que pase el tiempo. Sí, claro que el tiempo ayuda, pero el tiempo por sí solo no va a hacer nada. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que dar los pasos. Pero dijimos una frase también al principio, es la vida sigue y la vida continúa. Como dicen, el show tiene que continuar. Y entonces en ese de que el show continúa, que la vida sigue, nos contamos tantas historias en nuestra mente y pueden haber varias tendencias. Puedo hacer como que ya, o sea, ya pasó, me levanto, me sacudo, darle la vuelta a la página y sigo con mi vida. Perfecto, es sano hacerlo. O puedes decir, mejor me ocupo para no estar pensando. Y me pongo a trabajar. Pero eso es evadir, ¿no? Exactamente, empezamos a evadir el dolor, ¿sí? Y entonces hacemos otra situación que puede llegar a pasar, que es una de las etapas del duelo, que es el enojo. Puedo estar enojado y decir, ¡ay! Pues, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me pasó a mí? Y entonces la gente se empieza a enojar. Voy a retomar, antes de hablar del duelo invisible en específico, voy a decir y recordar los pasos de la tanatología, que tú ya te lo sabes. La primera es la negación. Primero, cuando es esa ruptura, cuando es abrupto, empiezo la negación. Después empiezo la negociación. No tiene que ser en este orden, pero existe la negociación, la tristeza, la ira y después la aceptación. El enojo es muy normal. La ira es cuando ya pasó mucho tiempo. Ok. ¿Cómo es que se transforma esto en un duelo invisible? Esa es la pregunta. Cuando pasan los años y tú no te diste el permiso de sanar ni de vivir el dolor. ¿Por qué? Porque hay rupturas energéticas, hay rupturas emocionales, hay rupturas biológicas y obviamente mentales. Y tengo que sanar todas. No es así como que, ya pasó el tiempo y ya. Entonces, sí, como que así me dijeron a mí, que el tiempo todo lo cura, que te vas a acostumbrar, te vas a adaptar, a aprender a vivir sin esa persona o con ese dolor y te dejas así. O sea, no es conveniente que una persona no atraviese todos los puntos claves del duelo, que no sea acompañado. O sea, no es conveniente. Se tiene que dar el permiso a la persona de vivir el dolor y todos evadimos esa parte. Porque bien lo dijiste tú cuando leíste una parte, al dolor queda atrapado en nuestras células. Se vive biológicamente, se siente. Es como un desgarre. Es un dolor muy grande. Y hay que darse el permiso de escuchar mi cuerpo para que yo pueda sacar ese dolor y que ese dolor pueda fluir. Una vez que fluye, entonces puedo sanar mis emociones, puedo cambiar mis pensamientos, puedo cambiar mi energía y puedo dar el siguiente paso con todo lo aprendido. Pero es un duelo, es una ruptura, es un cambio, porque vamos a algo mayor, es algo más grande, es un aprendizaje mayor. Y si no nos damos el permiso de aprender la esencia, la sustancia. ¿Cómo me doy ese permiso? Porque la gente dice, pues yo me acuerdo que sí lloré, pues sí me enojé, sí renegué, sí hice el coraje y después lo acepté. Uno se vende esa idea, porque ya pasaron 10 años. Claro que ya hice mi duelo, pero ¿cómo puedo certificar que verdaderamente me di el permiso de vivir el duelo como era antes de irnos al corte? Sí, antes de irnos al corte, rapidito te digo, de preferencia es pedir ayuda. Pasar un duelo acompañado. Cuando tú ya estás viendo que hay muchas llamadas de atención, que se vuelve a presentar el mismo dolor con otra persona, es un ejemplo muy típico cuando rompen las parejas y luego se hacen de otra pareja y tienen las mismas características que la anterior y le vuelve a pasar la misma situación. Es que no está sanado el duelo anterior. Entonces, eso es lo invisible, lo que deja, ¿ya? Okay. Entonces, bueno, por ahí es. Que traten de que cuando estén viendo un duelo y sea un duelo de pérdida por la muerte de alguien o por la partida de alguien o por una ruptura de pareja también, o sea, es un duelo. Exactamente. También. Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con más de estas confidencias que nos hace hoy Ivonne Hernández en torno a los duelos invisibles aquí en Génesis 98.1. Regresamos.
Estamos de regreso con más de este espacio en Génesis 98.1. Hoy en Confidencias estamos hablando de los duelos invisibles. Es que no siempre el duelo viene tras la muerte de alguien. Ahorita lo decíamos antes de irnos al corte. A veces se trata de la pérdida de una relación, de un sueño que no fue, de una etapa que terminó o de una versión de uno mismo que ya no está. En la vida, los seres humanos, si algo vamos a vivir y si algo vamos a tener constantemente, son pérdidas. También puede doler lo que no sucedió, lo que esperábamos y que nunca llegó, incluso el duelo por la estabilidad. ¿Qué tal por la salud? Cuando la pierdes, también estás viviendo un duelo por la rutina, por decisiones que sentimos que nos alejan de algo importante. Estos duelos silenciosos, al no tener espacio ni nombre, quedan atrapados dentro, ¿no? Como se van detonando en mal humor, en cansancio crónico, en ansiedad, desmotivación, pero siguen ahí, demandando atención. Yo te pregunto, Ivonne Hernández, ¿cuáles son las señales de que una persona puede estar atravesando un duelo sin saberlo o inconsciente? Mira, la primera señal y la más notoria es cansancio físico. La persona no tiene energía, le puede causar insomnio. Hay muchas personas que simplemente no duermen y dicen, ay, es que no sé por qué no duermo. Y se lo achacan a veces a, es la edad. Son las hormonas. Ándale, o es no sé qué. Yo no niego esa parte, pero hay que buscar la causa. Hay que irnos un poquito más a profundidad. Hay otras personas que les cuesta trabajo y caen en depresión y dicen, es que ya no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué va a pasar. Esos son foquitos de alarma. Red flag. Exactamente, ¿no? Son foquitos que empiezan a decirte, ojo, hay que ver por aquí, hay que trabajar por aquí. Me es más fácil explicar con ejemplos. Si me permites, te voy a dar obviamente un ejemplo mío, porque es lo que viví, me es más fácil explicarlo así. Y en el sentido de cuando yo empiezo a atravesar mi duelo invisible, ¿cómo? Pasan los años, mi papá ya había muerto, mi mamá ya había muerto, y yo me enfrento con situaciones, me divorcio aparte. Entonces pasan muchas cosas que eran muchos duelos. ¿Pasa tu divorcio a los cuántos años de la partida de ellos? Como a los 6 años de la partida de mi papá. Yo creo como a los 6 o 7 años después de la partida de mi papá, sí, más o menos. Entonces, en mis problemas de pareja, ojo, ahí vienen los duelos invisibles y los que traemos arrastrando. Yo juraba que ya tenía solucionado el duelo de mi papá, ¿cierto? Y ahí nos regresa a la infancia, cuando te pone la vida de frente a una situación que necesitas sí o sí resolver y que no tenemos las herramientas. Yo no tenía las herramientas. Y mira que aunque yo ya había estudiado programación neurolingüística y me meto a estudiar muchas cosas para empezar a entender, no tenía la suficiente información, no tenía las suficientes herramientas. No tenía, y aunque tenía las herramientas en algún momento, no tenía la suficiente práctica. Y yo creo fielmente que la práctica es día a día y hasta nuestro último respiro nunca vamos a dejar de aprender. Esto es día a día. Sí. Pero entonces me enfrento yo con una situación de que, así como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Dije, no está mi papá, que me sacaba de apuros en todos los sentidos. No estaba la parte de figura masculina, que era el papá de mis hijos, que me pudiera sacar de apuros. Y yo necesitaba solucionar muchas cosas que en otro espacio lo contaré, en este momento no. Pero esta situación me enfrenta a mi interior, a decir, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Sí, te sientes desvalida, desprotegida. Exactamente, porque yo tenía que aprender. Porque ya no era la hija de, porque mi papá ya no estaba. Sí. Ya no era la esposa de, porque ya el esposo ya no estaba. Entonces, ni la hija de mi mamá ya tampoco, o sea, no tienes ningún nombre. Sí. Entonces, ahí viene el yo soy, que es la identidad. ¿Quién eres realmente? Es un trabajo de autoconocimiento. Ese es un duelo invisible. Cuando tú empiezas, ya es ponerle nombre a cada cosa. Porque cuando no le pongo nombre, ¿qué pasa? Solamente me siento frustrada, me siento ansiosa. Perdida, me siento cansada, me siento triste, me siento deprimida. Esas son las señales. Y entonces eso es lo invisible. ¿Por qué? No sé, porque hay un duelo no resuelto.
Cuando lo jalas. Ese es el detonante. Porque hay un duelo no resuelto. Ok, y ahí te diste cuenta cuando te enfrentas ahora sí a este otro dolor, a otra pérdida, porque así va a ser. La vida te va a llevar a otra pérdida y entonces va a detonar precisamente de que, ándale, pues sí, nada más que ya no, entonces no lo superé. O sea, no superé esta pérdida de mi padre tampoco y entonces te enfrenta a todo. Y tienes que regresarte a revisar hacia atrás y empezar a hacer como tu checklist. Sí. Y empiezas a decir, bueno, entonces ahora necesito, ¿qué necesito trabajar en mí? Necesito trabajar mi confianza, mi seguridad, necesito trabajar mi amor propio. ¿Qué necesito trabajar? Sí, porque es lo que quedó dañado en eso que no veía. Quedó dañado en esa ruptura. Sí, esa misma inseguridad que a lo mejor sentiste en ese momento. Exactamente. El que estás desprotegida, tal, y lo que hay que hacer es darte cuenta, o sea, estar consciente de las cosas, estar en presente y decir, a ver si está pasando, porque a veces esa voz que nos habla, la ignoramos, la callamos lo que no nos gusta. Y la negamos. Exacto, porque no nos gusta. No nos gusta, y claro. no nos gusta enfrentarnos a ver esa parte. Entonces hay que darse cuenta, hay que enfrentarlo, y eso funciona y te sacó de ese duelo invisible. Sí, me sacó el poder, simplemente verlo ya es un logro. Okay. Y después, obviamente, trabajarlo. ¿Cómo lo voy a trabajar? Busca ayuda. Busca ayuda de quien ya pasó por eso. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un mundo nuevo, a algo nuevo que nunca habías vivido. La mente, y esto es programación neurolingüística, la mente no tiene información suficiente para afrontar lo nuevo que estás viviendo. Algo que no has vivido. Entonces tú dirías, ve con alguien que ya vivió, en tu caso que estabas en un alguien, lugar, que ya vivió un divorcio, sí, o con un abogado, o con quién tienes que ir. Mira, aquí esa es mi recomendación. Alguien que tenga un conocimiento, que tenga herramientas, que ya lo haya vivido y que lo haya superado. El divorcio. Ojo con esto. O la muerte. O exactamente. Cada quien en su área. ¿Por qué? Porque ahí, lo voy a decir, perdón, pero al pan van al vino. Hay mucha teoría. Pero hay veces la teoría se queda en teoría cuando no se une con la experiencia. Cuando no lo has vivenciado, ¿no? Es muy diferente. No lo pueden entender. Es muy diferente. Es muy diferente. Ahí yo digo una frase, solo quien lo vive lo puede entender. Sí, yo comulgo contigo. Cuando alguien te dice, ay, lamento mucho la pérdida de tal, o de cuando a una mamá se le muere un hijo, por más que le digamos todos que la acompañamos en su dolor y que estamos ahí, que nos duele, tal, no, creo que no tenemos de la mínima idea, porque no hemos perdido un hijo, del dolor tan grande que está viviendo esa madre, ¿no? Es totalmente así. Entonces, lo correcto antes de irnos al corte es acercarte a alguien que haya vivenciado la misma experiencia de dolor que tú estás atravesando, con un especialista en tanatología, en este caso, un especialista en la pérdida, ¿no? Canalizarlo. No es con un psicólogo, sino en la pérdida. Pues mira, no voy a ponerle nombre aquí porque hay muchas personas que no tengan un título como tal y sin embargo ayuden y tengan esa capacidad. Entonces se puede hacer. Y que lo hayan vivido. Sobre todo eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de estas confidencias, hoy hablando de el duelo invisible. Regresamos. Estamos de regreso con más de estas confidencias hablando de los duelos invisibles. Y bueno, ahorita mi invitada decía que ella justo después de la muerte de sus padres hizo un libro, que este libro se llama Trascender un soldado en las pruebas de la vida, que ahí está también en Amazon y está también en físico y todo. Y que esto, dice ella, yo no tenía la idea, ¿no? de precisamente de dedicarme a esto, pero hago este libro como por sanar. Y sanar a veces no es siempre olvidar, eso es importante decirlo, ¿no? Ni dejar de sentir. A veces sanar es simplemente comprender, dar sentido, permitirnos seguir adelante con menos peso, con más conciencia. Así que si hoy te sientes extrañamente cansado, pregúntate si hay algún duelo que estás sosteniendo sin darte cuenta. Tal vez no sea debilidad, sino humanidad. A veces los seres humanos solemos ponerle nombre, etiqueta, todo, a cualquier cosa. No, es que ahorita estoy así porque voy a entrar en mis días, las mujeres, ¿no? Es que no, porque no he hecho ejercicio, es que porque no sé qué. A ver, ¿qué me puede decir que sí estoy realmente así, o muy agotada, o batallo para conciliar el sueño, o como que en una tristeza de que no sé de por qué viene, que verdaderamente es por un duelo que no superé, a lo mejor no de una muerte de alguien, de una pérdida, que no trabajé y que ahí está la herida? Hay veces traemos heridas, normalmente traemos heridas desde niños. Sí. Y hay que ir sanando poco a poco. Y hay una frase que escuché que me encantó, y la escuché igual en las redes sociales. Siéntate y siéntete. Y que es difícil es sentarte y sentirte.
porque normalmente no tenemos tiempo. Qué bonito lo que acabas de decir. No es mi frase, alguien la dijo, sí, pero me encantó, pero no sé quién la dijo, pero me encantó y dije, siéntate y siéntete. Hay que hacer una pausa, porque andamos corriendo todo el tiempo. Y a veces también en las redes sociales salen broma y no, cuando estás trabajando dices, oye, acabas de pasar una pérdida y todo eso, pero no tengo tiempo de llorar. No tengo tiempo, porque tengo que trabajar. El cuerpo te va a gritar al rato. Exactamente. Pero sabes que hasta para eso hay técnicas y hay herramientas para que aun y cuando estés trabajando puedas trabajar tu duelo. Eso yo no lo conocía. Pero como me tocó vivirlo, que mientras yo estaba trabajando estaba viviendo un duelo muy profundo que era la separación, era mi divorcio. Entonces es literal 5 minutos. Esos 5 minutos se los tienes que dar de tiempo para llorar. Danos para sanar. ejemplos, así en el día a Mira, día. te voy a que decir, tiene que continuar, por ejemplo, una madre que se acaba de divorciar, pero tiene hijos, pero tiene que trabajar, pero no superó el duelo del papá, de la mamá, de lo que sea. Tu caso. Te voy a decir el ejemplo de lo que me pasó y esto es literal. Exacto. Yo estaba en juntas con un equipo donde trabajábamos y de repente me entraban mensajes de mis hijos, oye, es que esto que pasó y que 1000 cosas que estaban pasando, obviamente de mi separación, de todo lo que estábamos perdiendo, y yo lo que hacía era, o sea, me ponía yo en shock y en lugar de que me entrara una crisis de ansiedad, les decía al equipo, tiempo, por favor, tiempo, voy al baño. Me paraba al baño, ponía mi cronómetro y yo decía, tengo 5 minutos para llorar. Y ponía mi cronómetro. Literal. Para llorar. Para llorar. Me metía al baño, ponía el cronómetro 5 minutos y en 5 minutos yo lloraba, gritaba sin voz, o sea, yo hacía el gesto nada más, sacaba todo el aire. Esa es una técnica de respiración. Sacas todo el aire por la boca, tu cuerpo saca la emoción y ya. Terminaban los 5 minutos, respiraba, exhalaba fuerte, me veía en el espejo. Te retocabas el maquillaje. Me limpiaba mis lagrimitas y yo decía, tengo 2 minutos para retoque. Y creo que 7 minutos es pasable, como que la gente se dio cuenta de que entré al baño. Y entraba al baño y sabes que esa respiración así calma los niveles. Te daba el equilibrio. Y es que realmente científicamente está comprobado. Sí. Baja niveles de ansiedad, quita la frustración. Tu mente se clarifica por esa cantidad de oxígeno que estás introduciendo y de dióxido de carbono que estás sacando. O sea, no lo inventé yo, es una técnica que hay. Aprendí a utilizarla y mi reto conmigo era hacerlo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Porque yo antes estaba tirada en la cama y no me podía parar. O sea, yo llevaba y me acostaba, mi cuerpo no tenía energía para pararme. Claro, no querías nada. No podía, aunque yo quería, no podía. Eso era una depresión ya crónica. Ya, estaba en una depresión. Ese es un duelo invisible porque yo no sabía de dónde venía. Simplemente yo no tenía energía para mover mi cuerpo. Me cansaba y aún iba a hacer ejercicio. Aún caminaba y regresaba y tirada en la cama, sin poder levantarme. ¿Cómo arreglamos eso? Porque hay personas que lo están viviendo ahorita. ¿Qué les dirías? Exactamente. Que se sienten así. Es que no, sí quiero, entiéndeme, porque mis hijos, pero no puedo. ¿Qué les dices? Siéntate y siéntete. Y tu cuerpo te va a decir qué necesitas. Porque necesitas llorar, llora. Necesitas salir corriendo, salte a caminar, ponte unos tenis. Necesitas moverte o necesitas hablar, necesitas sacarlo, escribe. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero como entramos a un proceso desconocido, necesitas acompañarte de alguien que ya pasó ese proceso para que te sumerja en lo conocido de nuevo y tu mente se vaya adaptando al nuevo cambio. Yo te veo ahorita en medio de todas esas tristezas que has vivido y al público que va escuchando en la radio, que la radio es maravillosamente mágica y yo quiero decir, y quien nos está viendo, la verán. Hoy estás como nueva, hoy claro. Irradias luz, sí. Estás contenta y ¿sabes qué? Nos damos cuenta entonces de que al final de la vida todo pasa y no pasa nada. Y tenemos que aprender a aceptar lo que vivimos, porque esa frase es muy trillada y le mando
besos y cariños a mi querido amigo el doctor César Lozano, que la repite mucho y que también de ahí la captó de la vida, que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Entonces, eso es tan real, tan cierto, que es una frase de vida que por ahí está y existe y es muy real, porque eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Exacto. Pero es importante tomar esta conciencia, estar aquí, estar ahora, aunque también suene muy trillado, sentarte y sentirte, como lo acabas de decir. Exacto, tomar la decisión de actuar, porque tenemos, hay muchas alternativas, pero voy a poner 2. O te quedas en el hoyo, llorando, sintiéndote la víctima y que todo el mundo voltea y te diga, ay, pobrecita, pobrecito, miren lo que le pasó. O te pones las pilas y aunque no sepas qué hacer, con que tú decidas, no me voy a quedar aquí, me voy a levantar. Mira, la vida es maravillosa, Dios es maravilloso. Enfrente te pone los mejores maestros. Y sería un pecado desperdiciarlo. Exactamente, ¿no? Siempre están enfrente las oportunidades. Sí. La diferencia es que no las vemos. Totalmente. Y nadie va a venir a rescatarte de ese hoyo, eso es importante, porque si tú no tomas la decisión y no tienes la actitud y entras a la acción, nadie, por más que te quiera, ni un hijo, no va a poder contigo si tú no quieres. Exactamente. Entonces, lo invisible se convierte en visible cuando yo decido salir y reconocer. No me gusta sentirme mal. No me gusta estar deprimido, no me gusta no tener energía, no me gusta no tener sueño. Ni cómo me veo. Sí, oye, te ves en el espejo y toda triste. No, arreglarse bonita, maquillarse, algo. Y al final todo pasa, y aquí lo vemos con nuestra invitada, Ivonne Hernández, porque en la vida, pues no se escapa nadie de vivir tristezas, de vivir duelos, de tener pérdidas, de todos vamos a atravesar por ahí, Vivas donde vivas, el estatus que tengas, seas hombre, seas mujer, todos. Así es. Así que hay que saber afrontar esos golpes duros de la vida y esos duelos invisibles, aceptarlos, trabajarlos y tomar esa conciencia. Vamos a regresar para despedir el programa, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a tener un muy buen cierre y además un regalo por parte de mi invitada. Quédate con nosotros aquí en Confidencias, ya volvemos. Muchísimas gracias, estamos ya de regreso en Confidencias a través de Génesis 98.1 esta noche en la radio. Gracias por sintonizarnos donde quiera que vayas, gracias por tu preferencia en medio de tanto contenido. Yo sí valoro y aprecio mucho eso y por eso nos esmeramos en regalarte contenido que llegue al alma, contenido de utilidad, contenido que sume a tu vida, como el día de hoy que estamos hablando de estos duelos invisibles. Nombrar un duelo es comenzar a liberar el alma del peso que lleva en silencio, porque cuando algo duele y no se dice, se guarda en el cuerpo. Fíjate bien lo que acabamos de decir. Cuando algo duele y no se dice, se guarda en el cuerpo. Entonces se vuelve tensión, se transforma en fatiga o en ese nudo que no sabemos de dónde viene. Hoy, tal vez, solo se trata de mirar hacia adentro con honestidad, reconocer nuestras pérdidas, grandes o pequeñas, como válidas. Eso es muy importante. No minimizar lo que sentimos, no compararnos con nadie ni lo que la otra persona está viviendo. Cada duelo es único y cada uno merece su espacio para ser sentido. Yo te quiero agradecer mucho, Ivonne Hernández, por estar con nosotros, por hablar de este tema que todavía sigue habiendo mucho tabú sobre la muerte, sobre el duelo, sobre estos temas, y qué importante es, precisamente por todo lo que acabo de mencionar, pues sí ponerle el nombre, identificarlo, hablarlo. Exacto. Lo que pasa es que mientras seamos humanos, el dolor, nuestra tendencia es evadirlo, porque es una tendencia natural. Nuestra mente nos protege de un dolor tan grande, pero en ese sentido de protección nos lleva a no reconocer nuestro sentir. Y bien dijiste tú, esto que no sentimos se va guardando en nuestro cuerpo y se puede convertir incluso en enfermedades. Entonces, hay que, vuelvo a repetir, sentarnos y sentirnos. El cuerpo es muy sabio, siempre nos está diciendo algo, siempre. Ese dolorcito de cabeza, más que corre y tómate la pastilla, sí, tómate la pastilla, pero si no quitamos la raíz, ¿qué te preocupa? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿A qué le estás dando tanto vueltas a la mente? Ese dolor de espalda, ¿qué es lo que estás cargando? Estás cargando con responsabilidades que no son tuyas. Ese dolor de estómago que te enoja tanto. ¿A quién no le dices lo que estás enojado? Cada cosa nos va diciendo. El cuerpo es muy, muy sabio. Tiene un porqué. Tiene un porqué.
Pero, a ver. Ivonne, y te iba a comentar esto antes de que se nos termine también el tiempo y el programa. Dime, por favor, porque a veces creo que no tenemos bien identificados. Es más, si a una persona adulta le preguntas, dime, mencióname, ¿no? Las emociones. Y estamos como en la película de Intensamente. O sea, no ubicamos a veces tantas emociones, ¿no? Existentes y nada más está enojado, está contento, está triste, no sé qué. Pero nos perdemos en todas las demás. Dime las pérdidas que generan duelo. O sea, nómbrame todas de las que te puedas acordar ahorita, que hay personas que dicen, no, pero es que yo perdí el trabajo, pero pues es que no, eso no es un duelo. Y sí es un duelo. Mira, te voy a mencionar algunas, no podría decirte todas ahorita, pero las que me vienen a la mente. Una pérdida de un ser querido. Ojo, un ser querido puede ser un papá, una mamá, un hijo, un hermano, un tío, un amigo, y cada uno se vive y se trabaja de forma distinta. No lo trabajamos de la misma forma, porque traen cosas que nos arraigan muy diferentes, tienen enseñanzas muy diferentes. Energéticamente es una sensación muy diferente. El cambio de ciudad. Cuando tú cambias de una ciudad a otra, pierdes lo que estabas habituado. Va a parecer tonto, pero el lugar donde caminaba todos los días, ya no lo tengo. Ese pasillito que me encantaba, ya no lo tengo. Perdiste tu rutina. Perdiste tu rutina. Cuando se pierden las ilusiones, cuando a veces tú estás trabajando por un proyecto, por un sueño, que le pones todo tu empeño, y ese es muy común y no visto. Ese es muy invisible, porque hay gente que es muy dada a crear y tener ideas en la mente y empiezan con mucha emoción y en el primer no se les rompe la ilusión y ¡pum!, va para atrás. Y oye, ¿y la panadería qué ibas a poner? No, fíjate que ya no me fue bien. Entonces, ¿qué? ¿Cambiaste de giro? Sí, ahora voy a poner una peluquería. Y así te vas de giro en giro y vas cambiando de cosa en cosa. Se pierden las ilusiones. Esa es una pérdida también y es un duelo invisible. Es que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Oye, la pérdida de una mascota. Y se minimiza en ocasiones tanto. Se minimiza para quienes no han tenido mascotas. Para quienes lo tenemos, entiendes el dolor de su pérdida. Porque viene a ayudarte a sumar o a estar en un espacio que alguien tenía. Entonces, eso te puedo decir ahorita de momento, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tu relación, cuando te divorcias, pierdes un carro, una casa, algo. Todo es una pérdida. Bueno, ahora en pandemia mucha gente perdió tantas cosas. Cuando sales de la universidad y vas al trabajo y ahora ya no eres estudiante, ahora eres desempleado. O sea, ¿sí me explico? La salud, decíamos ahorita, cuando te enfermas, cuando de un día a otro te cambia la vida y de repente ya perdiste lo más valioso, le acaba de pasar a un actor de la nada trabajando en una trombosis, una pierna. Y exactamente. Es cosas ya muy fuertes también, pero a veces no nos percatamos de las mínimas y de las grandes. Más las grandes. Sí. A veces solamente vemos las grandes y los chiquitos no los vemos. Aparte, un duelo no solamente es uno, es la suma de muchos duelos pequeñitos. Muchos duelos. Este es un tema que da para mucho. Está de verdad hermoso. Y lo más importante, tomar conciencia, porque un duelo no trabajado sí te puede llevar a detonar serias enfermedades, incluso enfermedades crónicas. Hay gente que parece que no, o no lo creemos, pero muere de tristeza también. Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso es importante trabajar y estar conscientes de esos duelos invisibles. ¿Dónde te encontramos, Ivonne? Mira, mis redes me pueden encontrar como Ivonne HDZ Autora. Ivonne es con doble N, E al final, HDZ Autora. Así está en Facebook, en Instagram, en todas las redes. Sí, ahí está en las redes, así me pueden encontrar. Y vamos a dejar un regalo. Me habías dicho, a ver, el mapa del duelo invisible. Sí, mira, porque hemos hablado mucho del duelo que es invisible. Y como es invisible, pues no sé por dónde estoy parada, no sé para dónde ir. ¿Qué vamos a hacer? Si tú escuchaste este programa, si tú lo viste, si algo resonó contigo, te metes ahí en la biografía de Instagram y ahí vas a encontrar un link. En ese link va a estar colgado este mapa de duelo invisible. Solamente tienen que poner su correo porque es la plataforma de Hotmart la que nos pide ese proceso. Meten su correo para poder acceder. Van a ver videos explicativos más a fondo. Van a descargar un PDF con una explicación y un mapa. En ese video y en ese mapa les voy explicando paso a paso en dónde están parados. Viene un test para que la persona pueda responder y pueda ver de qué forma está manejando sus duelos, porque a veces ni ellos saben. No lo sabemos, es invisible.
es inconsciente. O te quedas ahí solo con tu dolor y al cabo del tiempo lo cura. Ya vimos que no lo cura y que sí puede traer consecuencias el no sanar. Entonces, el que puedan verse en dónde están parados les va a poder ayudar a decidir qué pasos van a tomar. Muy bien, así lo encuentras en Instagram y en Facebook. Ivonne, con doble N, Ivonne HDZ, autora. ¿no? Así es. Ivonne Hernández, autora. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, un placer. Igualmente, qué hermosa. Un gusto. Gracias por estar aquí, a mi equipo de producción también por hacerlo posible y principalmente a todos ustedes por lo más valioso que nos dan, que es su atención. Que este sea el comienzo de una mirada más amable hacia ti. Que puedas darte el permiso de sentir, de nombrar, de sanar y de seguir caminando. Pero más liviano, más consciente, más tú mismo. Gracias. Soy Coranelda González y yo los espero la siguiente semana con más de estas confidencias. Buenas noches.